Los retos en el control de la calidad en la biotecnología aplicada es el título. ¡Bravo! Gracias, fue el apoyo. Bueno, pues creo que todo el día hemos estado hablando de los problemas y los retos que tiene la agricultura, ¿no? Digo, ya hablamos de necesidad de incrementar la productividad, ya hablamos, este es un tema verídico, mercados globalizados desaprovechados, y a final de cuentas, pues lo que estaba en discusión, la necesidad de hacer esto rentable para que la agricultura siga siendo un negocio atractivo. ¿Cómo hablar de la competitividad en el sector? La competitividad, si lo vemos en cualquier escuela de negocios, habla de tu capacidad de diferenciarte en una misma industria. Entonces, esta capacidad de diferenciarse se ha adoptado en este sector. ¿Quién tiene el mejor esquema de inocuidad, de seguridad, de responsabilidad, etcétera, etcétera, ¿no? Pero a final de cuentas sí hemos olvidado un poquito ese factor de diferenciación. ¿Qué es ese paso adicional? ¿Qué es ese esfuerzo extra que estamos dando como empresarios para poder decir que nuestro producto es diferente en el mercado, ¿no? ¿Qué significado le podemos dar a la responsabilidad? Hijo de la guayaba, ¿en qué momento cambiamos como seres humanos que la responsabilidad es un concepto que se tiene que certificar y que necesitamos que alguien haga un protocolo y que una tercería diga que efectivamente somos responsables? En ese momento estamos, ¿no? ¿Qué es la definición de calidad en una industria que surge de la innovación buscando cómo hacer las cosas diferentes? Imagínense nomás lo complejo que es hablar de calidad en la industria que tiene el reto de innovar, de hacer cosas diferentes, de romper el molde. Entonces creo que el reto de la calidad, de poderla establecer bajo un parámetro, en esta conversación se nos puso un poquito complicado. Bueno, ya hablamos de mucho de los problemas. Este es el que más me preocupa. Bueno, me preocupan varios, no es que el que más, pero a final de cuentas es una gran realidad que estamos perdiendo nuestros suelos. Imagínense, estamos perdiendo nuestros suelos. Y muchas pláticas que yo he tenido con Miguel, y lo hemos hablado, el suelo es un ser vivo que está prácticamente en extinción. Nos preocupa el oso polar, nos preocupa la vaquita marina. El suelo es uno de estos seres vivos en peligro de extinción. O sea, dimensiónenlo. Nos estamos acabando el suelo vivo. Al rato vamos a estar pisando puros cadáveres. Así de drástico, ¿no? Y bueno, aquí viene un poquito de información de que en México la degradación de suelos por erosión de viento, escurrimiento, desorden, bla, bla, alcanza una superficie de más de 148 millones de hectáreas, 2/3 partes del territorio nacional. ¿Estarías de acuerdo con este dato, Miguel? O sea, es dramático. Ya 2/3 partes de nuestro país está muerto. Así de drástico, ¿no? El alto grado de degradación es esto, se manifiesta de manera física, química, biológica y refleja en el cambio climático, creciente escasez de agua y consecuentemente en la productividad de los alimentos, ¿no? Obviamente requerimos producir más alimentos y todo el día de hoy hemos estado hablando del aguerrido, hemos estado hablando de conceptos y hace rato lo estaba platicando afuera con Félix, ¿no? Qué fácil es hacer una definición. Nos podemos inventar palabras, pero a final de cuentas, ¿cómo las sustentamos, no? Cuando estamos hablando de producción orgánica, ¿no? Hay personas que dicen que producción orgánica es utilizar el propio excremento para fertilizar sus productos, y eso es orgánico. Y hay diferentes, o sea, de alguna manera, ¿cómo desarrollamos definiciones? Hay conceptos peleados, que es la seguridad alimentaria contra la autosuficiencia alimentaria, y como bien lo dijo uno de nuestros ponentes, no deberían estar peleados, porque uno habla de producir alimento suficiente y otro habla de producir ingresos suficientes para quien lo produce. Entonces no deberían de ser conceptos peleados. Sin embargo, hoy estamos en la era de que son los ricos contra los pobres, el exitoso contra el fracasado, el que no tuvo oportunidades contra el que se las generó.
Entonces, es un momento extraño cuando estamos tratando de incorporar nuevos conceptos a nuestra industria, ¿no? Y obviamente cuando estamos tratando de definir los retos, bueno, pues obviamente hablamos de un equilibrio entre la producción y mercados. O sea, ¿cuántas veces le hemos dado nosotros al traste a nuestro propio negocio? Me acuerdo cuando yo estaba al frente del ANPAC, estábamos hablando del liderazgo que tenía, o que tiene, porque hay que ver dónde andamos, México en la producción de tomate. Y en esa conferencia estaba un holandés y me dice: los holandeses ya te ganamos. Nosotros estamos exportando ya casi 1.700 millones de dólares en valor de tomate, y México solamente está exportando 1.600, o sea, nos habían ganado como por 30 millones, una baba, pero al final de cuentas él sostenía que nos había ganado en el valor de la producción. Y vergonzosamente el argumento que yo estaba tratando de dar de por qué éramos líderes es en el tonelaje de producción. Dice nomás, ¿qué país del mundo mide su productividad en kilos? México. Todo el mundo lo hace en dinero, en dólares, en rendimientos. Entonces desde ahí estábamos mal, porque da la casualidad que esa lana que está haciendo Holanda con tomates, lo hace con la mitad de producto que hace México. Así de drástico están nuestras definiciones, ¿no? Obviamente, pues lo hablamos hoy hasta el cansancio. Voy a quedar ciego tratando de ver esta cosa. Resistencia a plagas, enfermedades, es correcto. También hay que ver el problema completo. O sea, gran parte de estos bombazos de agroquímicos y esta continua lucha, sí, es buscar la rentabilidad y el dinero, como se dijo, pero también la naturaleza, la madre naturaleza se está defendiendo. Y vemos que muchas de las plagas, muchas de las bacterias, muchas de las enfermedades generan resistencias, y por eso estamos en esta continua carrera de desarrollar cosas que a final de cuentas es escupir al aire, ¿no? El vital líquido es necesario tanto en volumen como en calidad. O sea, esto es algo que también perdemos de vista, ¿no? En México ni siquiera es prioridad la infraestructura hidráulica. O sea, hasta ahorita creo que en uno de los ejes rectores de esta administración lo mencionó, modernizar la infraestructura hidráulica. Ojalá. Jalisco es el gigante agroalimentario, y estoy de acuerdo con eso, no porque este es mi estado, sino porque estoy de acuerdo con que se hicieron obras muy valiosas. Se construyeron 17 presas y represos y alrededor de 1,000 bordos para conservación de agua, y eso ha permitido precisamente el desarrollo de muchas industrias. Y el agua ya es un problema, ya es una discusión. En comunidades como Tapalpa ya hay un pleito entre los habitantes de Tapalpa y los productores, porque están diciendo, bueno, nos vamos a quedar sin agua por producir alimentos. Y bueno, hay información ahí que hay que aclarar, pero a final de cuentas se están precisamente empezando a generar lo que Hollywood describía como las guerras del futuro, ¿no? Las urbes son fuente de contaminación, y estas se convierten en el elemento más vulnerable para la producción de alimentos. Fíjense, hace rato decía Obed, o sea, tenemos que convivir las ciudades con las áreas agrícolas para que no haya esta migración, bla, 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 bla. Pero cuando nos acercamos, por ejemplo, ese es el miedo de los huertos urbanos, la contaminación, toda la facilidad con que esta puede ser un riesgo a la salud, no porque hagan las cosas mal, sino por todo lo que está alrededor, en el aire, en el agua, en el mismo animales, pájaros, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, pues obviamente son los retos, ¿no? La destrucción de bosques y selvas tiene como causa primordial las actividades agropecuarias, que cada año eliminan entre 400,000 a 1,000,000 de hectáreas de ecosistemas forestales. De alguna manera se comentó hace rato que inclusive se le señala a una de las industrias que más dinero nos están dejando al sector, que es el aguacate, como un depredador de bosques. Y la agricultura consume el 80% del agua disponible. Esto ya lo hablamos, ¿no? Bueno. Efectivamente, México tiene una gran oportunidad, y esto es a final de cuentas donde pues, tenemos que analizar quiénes somos como país y por qué México va a seguir figurando en el mapa. Nuestros microclimas que tenemos en este país son únicos. México es el tercer país con mayor diversidad
climática. Y si lo vemos por metros cuadrados, yo defendería que somos el primero, porque los que nos anteceden son Brasil, China. ¿Quién es, Miguel? O sea, son países de mucha extensión geográfica, ¿no? Obviamente se está viendo el cambio climático, el cambio de estaciones y continuas contingencias en el clima, temblores más fuertes, huracanes más fuertes. El cambio climático, o sea, es una evidencia, pero las estaciones es algo también muy preocupante. Nosotros vemos a veces los mangos, por ejemplo, ya no saben si tienen que florear, si tienen que tirar la hoja, si saben producen mango, porque hace frío, hace calor, ya llovió, no llovió, hizo aire. O sea, hasta las mismas plantas están confundidas hasta en este problema. Y obviamente el cambio climático es una realidad. Aquí tengo unas laminitas que lo demuestran, las temperaturas van cambiando. ¿No se dieron cuenta? ¿Quién es de Guadalajara? Levante la mano. Viven o conviven con tapatíos. ¿Se dieron cuenta que ya van 2 años que las primaveras son sumamente calientes y los veranos se enfrían? ¿No es como aterrador eso? O sea, ¿qué está pasando? O sea, hubo noches en agosto que me tuve que poner un suéter. ¡En agosto! Las fluctuaciones de temperatura son ya muy poco predecibles, las contingencias climáticas cada vez son más agresivas, las plagas y enfermedades igualmente, ¿no? Aquí estamos viendo, por ejemplo, este calentamiento es real. Se está viendo cómo varias extensiones de territorio van agarrando más temperatura. Esta lámina es un poquito antigua, pero si vemos la actual está todavía más aterradora, nomás que no la pude copiar y pegar. Pero créanme, está más aterradora. Y pues obviamente estas fotos las vemos todos los días, ¿no? No quiero ser amarillista, pero pues sí hay un cambio climático, ¿no? Y las consecuencias pues las vemos todos los días: incendios, tornados, huracanes, ¿no? Y bueno, yo creo que la palabra sustentabilidad jamás se nos había convertido tan compleja. O sea, todo lo que tenemos que considerar en un negocio rentable, productivo, competitivo, la equidad, que a todo mundo le vaya bien, antes de hablar de la sustentabilidad, porque si no hablamos de todo eso, la sustentabilidad no se puede dar. Bueno, y el tema que a mí me tocaba explicarles por accidente, pues obviamente es la palabra calidad. Es una palabra mucho más compleja para lo que estamos tratando de lograr ahorita, ¿no? Pero si lo vemos en definición, la calidad se refiere a la capacidad que posee un objeto para satisfacer las necesidades implícitas y explícitas según el parámetro o cumplimiento de los requisitos de calidad. Había un amigo en Nogales que me dio la mejor definición de calidad: pon en la caja lo que el cliente te pida y si él está contento, es de calidad. Y bueno, como hace rato lo decía uno de los ponentes, es bien complicado este parámetro de calidad, porque pues levante la mano quien son padres de familia, quien tienen hijos, levante la mano. Bueno, levante la mano el que tiene hijos feos. Son del lado de tu familia, seguramente. ¿Quién tiene hijos tontos? Levante la mano. Imagínense un día que vayan a una escuela y la maestra los aborda y le diga: oiga, estoy preocupado de su hijo, está tonto y feo el chamaco. No, bueno, ¿qué le hacen a la maestra? La cachetean, ¿no? Mínimo. Pero ¿qué pasaría si utilizamos ya un parámetro? Oiga, el niño viene desalineado y aparte es muy distraído. Ya le pones atención. Entonces aquí es donde las definiciones empiezan a cobrar sentido, ¿no? Y bueno, creo que yo he hablado mucho de definiciones estos par de días, ¿no? Control de calidad es el proceso donde se asegura que la estandarización de la disponibilidad, fiabilidad, mantenibilidad y lo que es de un producto y servicio, se está cumpliendo, ¿no? Bueno, quería yo entrar a un concepto que es biorracional, porque a final de cuentas me quedé pensando, bueno, ¿cómo demonios hablo de calidad en un tema tan cambiante, tan dinámico? Y pues a final de cuentas quise entrar a lo que se espera del producto final. Esa fue mi mejor solución. Decir, bueno, ¿qué es lo que hoy esperan los consumidores y los compradores finales de quien a final de cuentas nosotros nos corresponde servir? Y bueno, aquí está que la calidad es un conjunto de propiedades y características del mismo que se confieren
aptitud para satisfacer una serie de necesidades, es decir, el cumplimiento de las expectativas del consumidor, que va muy a la definición de Billy Sykes, que es el que dice, lo que te pida el cliente ponlo en la caja, ¿no? Y bueno, ya no es exclusivo solamente al valor nutritivo, ya tenemos que considerar conceptos en la producción, transformación, comercialización y consumo para hablar de esta calidad. Y bueno, vamos a entrar en algunos parámetros muy rápido, nomás tengo como 85 láminas, y la definición de los elementos de calidad en agricultura biorracional, pues cuando hablamos de la calidad intrínseca, autenticidad, hoy por hoy al consumidor sí le importa la autenticidad, es decir, esto verdaderamente es una manzana o tiene genes de otro lado, porque está empezando a tener esos cuestionamientos, ¿no? ¿Qué es manzana? ¿Qué no es manzana? Inclusive, cuando yo estaba en la ANPAC, en la Asociación de Agricultura Protegida, había quienes cuestionaban si un tomate invernadero realmente era un tomate, porque no había sido producido en suelo, porque no le había dado el sol, porque un pajarito no le había zurrado. Entonces, ¿cómo sabemos que realmente se comporta como tomate? Entonces la autenticidad es un tema que de alguna manera poco a poco empieza a ser. Esto lo estamos resolviendo con leyes de etiquetado, de poder describir lo que se espera en el empaque versus con la etiqueta, etcétera, etcétera. Desde luego la calidad nutricional es importante en este concepto. Es la capacidad de un alimento para proporcionar nutrientes benéficos para la salud o que también aporten algo para resolver problemas de enfermedades o problemas de salud, ¿no? Desde luego, pues todos sabemos el contenido de vitaminas y minerales, lo vemos en todos los productos, ¿verdad? Bueno, la calidad sensorial se valora con este parámetro el sabor y aspecto del producto. Esto empezó a ser un tema bastante interesante. Yo me fui a vivir a Nogales, Arizona, en el 2005 y vi un cambio en el consumidor muy interesante. La verdad las cosas, ir a un supermercado no era una experiencia padre, vas, comprabas verduras y muchas veces muy limitado. Hoy los invito, si tienen oportunidad de viajar, nunca dejen de asistir a un supermercado, eso les dice mucho del consumidor de ese país, y se van a dar cuenta que es un verdadero placer hoy por hoy ir a la sección de produce de un supermercado. La variedad, los colores, la decoración, el cuidado, y esto nos dice que el consumidor hoy está muy preocupado en probar sabores. Lo platicábamos con Pancho Mora, de New Taste. Están buscando estos sabores continuamente, y obviamente que si yo pruebo hoy un mango, que ese ha sido el reto con el mango, ese ha sido el reto por lo que el mango no despega con todas las oportunidades del mundo. Si hoy yo pruebo un mango, ¿cuáles son las posibilidades que el mango que destape mañana sepa igual? Bajas. En cambio, un plátano lo comen hoy, lo comen mañana, sabe igual. Un tomate, la mayoría de las veces, lo comen hoy, lo comen mañana, sabe igual. Ese es el éxito de las berries, ese es el éxito del aguacate. El mango no ha logrado eso, entonces definitivamente esa parte sensorial es importante. Residuos químicos y plaguicidas es un tema, es la razón principal que nos ha frenado a entrar a mercados además de Estados Unidos, y nos ha frenado el 70%, y ahí me puede corregir Emma por ahí, pero creo que el 70% de los rechazos en frontera siempre son residuos. 85. Bueno, la actitud funcional, hoy por hoy está empezando a ser un tema, el sistema de cultivo, cómo se está produciendo ese cultivo. Empieza a haber definiciones. De hecho, hubo un pleitazo hace 6 años con el tema de agricultura protegida, que si era alta tecnología, que si era baja tecnología, que si se produce el suelo, que si se produce el sustrato. O sea, de alguna manera ya empieza el productor a involucrarse más en cómo están los sistemas productivos. Pero obviamente el sistema de producción pues habla de un impacto mínimo al medio ambiente, que no sea riesgoso para los trabajadores. Hay varios temas ahorita que pudiéramos esta plática hacerla de 2 horas y ahí sí que me avientan algo, pero pues está el tema de responsabilidad social, el tema de mano de obra infantil. Todos esos temas hoy por hoy están definiendo la calidad del producto, y es una oportunidad importantísima, perdón que haga este paréntesis, pero quiere decir que el consumidor hoy por hoy se está involucrando cada vez más en los conceptos que nos van a ayudar a vender nuestros productos.
El error que hemos cometido nosotros como productores es que no nos involucramos en ese eslabón, no tenemos una conversación con el consumidor y el consumidor cada vez se vuelve más sabio en saber lo que quiere comprar. A final de cuentas es quien lo va a pagar. Entonces hoy no sabemos qué le preocupa al consumidor y no se lo tratamos de entregar para que a final de cuentas nos vaya mejor. Y lo más grave de todo, no hemos sabido generar valor a esa respuesta. Vamos a suponer que el consumidor ya no quiere niños trabajando en mi rancho y yo logro acreditar que no tengo niños trabajando en mi rancho. A final de cuentas el producto vale lo mismo, nadie me lo está reconociendo, nadie me lo está premiando, así tenga inocuidad, CITIPAD, seguridad, responsabilidad social, responsabilidad civil, cuido a los payasos, cuido a los circos, digo no a los animales de zoológico, no pasa nada. El producto sigue valiendo lo mismo. ¿Por qué? Porque nosotros como productores no queremos entrar a esa interacción del consumidor. Conservación tras la cosecha y almacén, cadena de frío, empaquetado, que conserve la integridad del producto. Este es también un concepto que empieza a generar calidad. El empaque empieza a ser tema, la bolsa, la caja, el clamshell, que realmente conserve las características físicas y químicas del producto, porque también tenemos que pensar como consumidor. Yo compro verduras, yo me las llevo a mi casa, ¿cómo le hago para que no, yo vivo solo, entonces cómo le hago para que no se me echen a perder en el cajón? De pronto ahí tengo ya cultivos, a lo mejor biotecnología aplicada en mi refri, porque se me olvida que compré chiles y ahí los dejé 3 meses y de pronto tengo ahí un cultivo de penicilina interesantísimo y bueno, ¿no? Entonces, pero el empaque tiene que ser también parte de esta calidad. No nomás es el tomate que producí, cómo lo producí, sino cómo lo voy a empaquetar y cuál es la cadena que estoy dando para que llegue al mercado. La cadena de frío, todo eso muy pronto, acuérdense, van a decir, ay Eric, no friegues, más certificaciones. Va a aparecer un vivo y va a decir, yo te voy a certificar tu cadena de frío y voy a garantizar que este producto fue adecuadamente conservado. Y no estoy dando ideas, pero pues por ahí van muchos de los conceptos, ¿o no, Roberto? No empezamos a platicar de eso. Bueno, ya casi acabo, desde luego el tema ambiental, pues obviamente menor impacto hídrico, lo hablábamos hace rato, huella de carbono es un tema ya, ahorro de energía, conservación de la biodiversidad, favorecer la biodiversidad existente en los diferentes niveles y ecosistemas. Todavía está aquí por ahí Carlos Cueto. Hace como 9 años, 8 años, 7 años me platicaba Carlos de cómo él trataba de minimizar el impacto de sus invernaderos, sembrando, hacía un cálculo y sembraba árboles en otra parte para pues, tratar como que de regresarle al medio ambiente el impacto que él había hecho con sus invernaderos. Y esto estoy hablando de hace 8 años, 9 años, no sé cuándo lo platicamos con Carlos Cueto, se me hacía una mentalidad muy responsable, ¿no? Obviamente la limitación de pesticidas, y lo decía hace rato uno de nuestros ponentes, el tema de la reutilización y reciclaje de energías renovables. Este es también un tema que está ya involucrándose en el concepto de calidad. Y todos estos conceptos, estamos hablando de conceptos de calidad que nos van a definir, vaya la redundancia, la calidad en un tomate, la calidad en un aguacate, la calidad en la cajita de berries. Todo esto ya se están empezando a preguntar. Y todos estos temas, pues obviamente los tenemos que discutir y cuidar que efectivamente lo estemos haciendo de manera correcta, ¿no? En el tema socioeconómico, la generación de empleo justo, este es un tema, el trabajo infantil, el cumplimiento de las leyes laborales, remuneración justa, impactar regiones económicamente de forma positiva. Esto es una belleza de la agricultura. La activación de las economías. A mí me llamó mucho la atención. Yo vivía en Arizona en el 2009 con una de las peores crisis económicas de Norteamérica, les pegó. Y yo dije, no, ya se acabó México. Si Estados Unidos está en crisis, no, ya valió. Y regreso a México, todo tranquilo, no pasaba nada. Digo, sentimos que el dólar subió y ya Disneylandia no estaba tan accesible. Pero realmente nuestra economía por primera vez no se había visto afectada por una crisis en Estados Unidos. El gran meollo fue las microeconomías, que a final de cuentas el consumo, ese continuo, que el Coppel, que ir a comprar a la tiendita, esas microeconomías es lo que siempre han hecho fuerte a nuestro país.
Entonces, a final de cuentas, fíjense qué sabios eran nuestros políticos. A veces nosotros decíamos, ay, esto es bola de pillos, ¿no? Pero si ustedes recuerdan así, bueno, los que lo recuerden, López Portillo, Miguel de la Madrid, cada vez que había una crisis se sacaban un programa que el regrese el pilón, y eran programas para reactivar el gasto, para reactivar que la gente saliera a comprar, y eso es lo que reactiva economías. Entonces, obviamente, este impacto a región, ay Dios, ¿qué hice? Discúlpenme, este impacto pues obviamente es parte de la calidad, que al final de cuentas estemos poniendo dinero en el bolsillo de la gente, si estoy en la lámina correcta, sí. Esto es importantísimo. Un paréntesis, otro, perdón, ya sé que queremos ir a pistear, aguanta. El trabajo infantil, aquí tiramos la bola, precisamente por no estar involucrados. De pronto llega una fuerza de fuera y nos dice, cero trabajo infantil. Los políticos de aquel entonces ni siquiera nos tomaban en cuenta y decían, cero trabajo infantil en el campo. Alguien generó un reporte asustado de unos reportajes que salieron en el LA Times diciendo, la actividad agrícola es de alto riesgo, entonces no podemos tener de ninguna manera trabajo infantil. Y esto fue un atentado contra muchas cuestiones culturales y reales de nuestro país. Desde luego yo soy el primero que piensa que los niños, la infancia, la inocencia es la última frontera que tenemos que defender, cueste lo que cueste. Pero también hay que entender que hay padres de familia de 16 años. También hay que entender que hay muchachos que son parte del sustento de sus casas. Y también hay que entender una realidad de México. México no está preparado con un sistema educativo para atender a todos los niños que no estén trabajando en los campos agrícolas. Tampoco estoy diciendo que 12 años, 10 años, 9 años estén trabajando en campos agrícolas, por supuesto que no. Pero sí debimos haber defendido mejor los conceptos antes de permitir que se nos impusieran este tipo de leyes. Hoy tenemos un problema. Hoy tenemos una gran generación de ninis del campo que no por voluntad propia, pero no pueden ni trabajar ni estudiar, tienen familias, son sustentos en sus casas y se genera un problema. Pero bueno, este nomás fue un paréntesis ahí nomás para meter el tema de discusión ahorita con las copas, ¿no? Pero a final de cuentas, el trabajo infantil es un concepto de calidad que nos puede costar el ingreso a un mercado. Entonces, el que nosotros estemos certificando, acreditando o cumpliendo de que de alguna manera todos estos conceptos de trabajo infantil, remuneración justa, impacto económico a las regiones y activación se cumplan, ¿no? Bueno, está padrísimo lo que está pasando en el sector a final del día en este tema de la mano de obra. O sea, ya tenemos una gran intervención en la mano de obra activa en el campo, ¿no? Tanto que ya hace falta. Y bueno, ya para terminar, hablábamos de las definiciones, estas son unas láminas de las que platicamos el día de ayer, pero a final de cuentas tenemos que en este tema de calidad, en esta industria, en lo que nos compete a nosotros, pues tenemos que empezar a hablar de las definiciones. O sea, realmente creo que tenemos hoy en esta industria conceptos muy amplios, biológicos, biotecnología aplicada, biocontrol, orgánicos, biorracional, contra agroquímicos e insumos agrícolas, ¿no? En el tema de regulación, pues están los temas oficiales contra los de la industria, los gremios, certificaciones, acreditaciones, consejos consultivos. Ahorita Emma lo explicó muy bien, que hasta, o sea, hay una gran confusión entre qué esquema es qué. Muy bien. Las relaciones institucionales, pues obviamente lo platicábamos ayer, una de las grandes debilidades de este sector son los esfuerzos aislados que hacemos. O sea, empiezan a surgir organizaciones y gremios por todos lados, pero realmente no buscamos cómo integrar en trabajos, objetivos cruzados, criterios no homologados y bueno, la confusión entre un consejo de promoción, que un consejo de promoción es una organización que busca que el producto valga más y esté blindado, a organizaciones que normalmente tienen fines políticos, ¿no? Comunicación y promoción, aquí estamos tirando la bola, bueno, un concepto de fútbol americano, pero estamos perdiendo la oportunidad de lograr diferenciaciones mediante estas definiciones, crear valor agregado, mejorar la internacionalización de sus productos a través de estos consejos de promoción, ¿no? Y bueno, la conclusión a lo que quiero llegar en este tema tan complicado que me cayó precisamente de manera emergente, el concepto de calidad es amplio,
pero es al final del día responsabilidad de la misma industria acordarlos, establecerlos. Por supuesto que puede haber una tercería que nos ayude a certificarlos, pero no esperen a que llegue alguien y lo defina por ustedes. Precisamente esta es una de las conclusiones, y por eso se me hizo importante no descartar esta plática y sí abordarla. Tenemos que entrar a este tema de la calidad en los productos biológicos, pero el primer paso para hacerlo es organizarnos, tener una cabeza de sector donde se puedan llegar a acuerdos, definiciones, y mediante estos acuerdos de definición establecer parámetros, pliegos de condiciones, regulaciones, reglamentos, y esos nosotros llevarlos a la autoridad, llevarlos hasta ante tercerías privadas y empezarlos a certificar, y una vez que los certifiquemos, crear toda una estrategia de comunicación para diferenciarnos. Y toda esa historia bonita que les acabo de decir se resume en una gran necesidad de organizarnos. Bueno, esto ya es teoría de cómo organizarnos. Perdón, aquí no corté unas láminas de la presentación ayer, porque precisamente ayer hablábamos con las empresas sobre cómo organizarnos. Pero bueno, esa era prácticamente la conclusión a la que yo quería llegar, y por eso no quería el tema que se fuera a la borda. Y bueno, creo que es el momento de darles gracias a nombre de Meister Media Worldwide de México por su atención. Es hora de irnos al cóctel, ¿no? ¿Qué? Preguntas. Perdón. ¿Hay alguna pregunta aquí? Ok. Ay, faltan 10 minutos para el cóctel y yo me apuré. Muchas gracias por la invitación. Yo soy productora de Berries desde hace ya algunos años, y ahorita que estabas mencionando el tema de la calidad y la responsabilidad que tenemos todos en mi sector en lo particular, que es el tema de los berries, hay algo que yo he notado y es muy preocupante. Yo estoy certificada y varios de mis compañeros productores también, ya la mayoría se están regularizando en un alto porcentaje en sus certificaciones, pero estamos viendo mucho hacia el exterior porque es lo rentable. Pues estamos certificados para exportar y que eso nos retroalimente con un ingreso que a todos nos conviene en nuestro país. Pero hay un porcentaje muy grande de nuestro producto que se queda en el mercado nacional, y ese no tiene calidad a mi punto de vista. Que si metiste un glifosato y no te lo aceptan, entonces ¿a dónde lo haces? ¿Lo tiras a la basura? Va al mercado nacional, y no nada más es de un productor aislado, independiente. Estoy hablando en general de las grandes compañías, a dónde canalizan toda esa fruta que no pasa la calidad, y cómo podemos hacerle para ser responsables tanto aquí, lo que les damos a nuestros hijos aquí, lo que les llega en el mercado aquí, como igual les llega allá. Esa es una parte muy alarmante que también debería estar regulada en México y no lo está. Ningún comprador en México te pide un análisis de la fruta que le llega para venderla. ¿Por qué? Porque la agarran y la venden a un costo menor. O sea, entonces esa es una parte también bien preocupante para mí. Yo creo que Lucrecia tocó varios temas, ¿no? Número uno, el tema de las certificaciones, y Aldo lo comentaba hoy en la mañana. O sea, ya fue iniciativa de Aneberries de agarrar las riendas y establecer parámetros mínimos para que todos los agricultores los puedan cumplir, basado a un concepto de responsabilidad. Esto es lo que debe suceder para blindar la industria. Y lo que comentábamos también hace rato, yo hice un comentario en algún momento del día, donde el error más grave de las certificadoras es caer en su negocio de que pues yo te hago el modelo, yo te hago el protocolo y además te lo certifico. Pues obviamente creo que aquí es donde las organizaciones han tirado la bola o han fallado, otra vez con mis conceptos, y definitivamente Aneberries ahorita está poniendo el ejemplo. Ellos están desarrollando su parámetro y las certificadoras tendrán que seguirlos, porque a final de cuentas ellos están blindando la industria. Entonces ese es el primer concepto. El segundo concepto es precisamente, creo yo, que perdemos de vista que México es la 10ª potencia mundial en consumo interno. Es cierto. Y también estamos perdiendo de vista que el consumidor también está madurando. Obviamente la disparidad de México, una de las grandes debilidades que tenemos en México es que
no recuerdo bien el porcentaje, ahí alguien me puede ayudar, pero si no me equivoco, solamente el 20% de este país es clase media, por ahí va. Alguien se acuerda de ese dato, pero si no, creo que por ahí va. Entonces ese es el reto que tenemos en México, ¿no? Pero a final de cuentas, el consumidor va madurando, pero si bien es cierto el porcentaje que quieran, gusten y manden que sea, el 80%, si mi dato es correcto, obedece a la clase de menores capacidades económicas, entonces estamos siendo un poquito irresponsables a decir, bueno, pues no importa, ellos no están exigiendo nada, ¿no? Creo que nuevamente, Lucrecia, este tema de consumo interno pues vuelve a caer en las manos de la misma industria, y quiero referir otra vez a mi primer comentario: en qué momento la responsabilidad se volvió en un tema tan laxo que tiene que llegar un tercero a decirme si soy o no responsable, cuando esta responsabilidad debiese ser responsabilidad de los mismos productores. Hace rato me lo decía Félix, yo produzco orgánico, yo produzco convencional, pero a final de cuentas mis hijos comen del mismo invernadero, o sea, comen de los dos invernaderos. Esa es responsabilidad. Si tú le puedes dar la espalda a tus hijos y que coman el invernadero, pues todo está todo dar, ¿no? No sé si hubiera otra pregunta, pero ¿te resolví? ¿O no? ¿No te veo satisfecho? No. Nada más faltaría agregar que estamos viendo toda la problemática y varias soluciones, pero sería bueno hacer un plan con una medición de tiempo para ver los resultados y el compromiso de los que estamos haciendo. Un plan con medición de tiempo para el traductor, para ver resultados. Y cierto, si no hay un plan con agenda, no es un plan. Roberto, ¿tienes una pregunta? Sí, Eric. Bueno, igualmente, muchas gracias. Me gusta asistir a este tipo de eventos porque en lo personal me gusta siempre llevarme por lo menos algo. Yo sé que algo le voy a sacar de bueno a este tipo de eventos, no solamente de los expositores, sino de la gente que participa, como lo han hecho los compañeros. Voy a agarrar mi acordeón, porque he estado tomando algunas notas, y sobre todo lo que comentaba ahorita la compañera me llamó la atención con tus comentarios, en qué momento nos estamos ateniendo para que alguien nos venga a decir si está bien o mal lo que estamos haciendo. Creo que sí ha habido una parte del sector que ha ido cambiando esa parte. Me quedo con el comentario de Félix porque lo practico y lo comparto. Qué buen negocio es hacer las cosas bien. Lo he hecho como empleado y lo he hecho también como productor. Rápidamente platico, yo tenía hace unos años una producción de fresas, donde aparte de mi empleo, pues era como mi distracción, mi hobby, ¿no? Y los sábados yo me llevaba a mis hijos de 2 y 3 años con la confianza de que lo que yo aprendí en una muy buena empresa donde trabajé muchos años, en tener un manejo equilibrado y bien pensado, y mis niños podían comer las fresas sin ningún problema. Y eso me daba una tranquilidad a mí enorme de que estaba tratando de hacer las cosas bien. Y yo sé que tengo muchas cosas que mejorar todavía, pero el camino de hacer las cosas bien yo creo que es muy satisfactorio y puede ser muy rentable. Es un tema complejo lo que se ha estado hablando aquí, porque de hecho de los números que comentaban hace rato, pues el volumen de gente que va a haber, el compromiso de alimentar a esa gente, y hablando como dicen también ahí en Plata Pura, no los vamos a alimentar de fresas, no los vamos a alimentar de aguacates tampoco. Entonces todo esto de la calidad, desglosándolo un poco, también es peligroso en ese sentido, porque hay un compromiso por cumplir éticamente o por alimentar ese sector de la población que no tiene la posibilidad de ir a un supermercado para comprar un alimento, pero también el hecho de la rentabilidad de un negocio, ¿sí? Es complicado. Yo creo que una de las cosas que me gustan de este tipo de eventos es pues, todo ese tipo de pensamientos o de, ¿cómo se le puede decir?, reflexiones que nos podemos llevar para hacer el punto de partida de aquí en adelante. Hay dos libros que he leído,
que me gustaría compartirlos porque creo que quedan muy bien al tema que se ha tocado aquí. Los dos son del mismo autor de Andrés Oppenheimer. Uno se llama Sálvese quien pueda, que habla de la automatización precisamente, que nos toca ahorita con la falta de mano de obra y lo que se puede presentar. Hace rato comentaban de pruebas que están haciendo con el TEC de Monterrey. Y el otro es Crear o Morir, que precisamente es el tema de reinventarnos como industria, pero no solamente buscando cuántos kilos más hacemos o cuántos dólares más vendemos, sino toda esa responsabilidad que no caiga en un tercer país que nos lo pide, sino que nosotros, por ética, seamos quienes detonamos ese factor de cambio. Yo creo que también sería justo reconocer que se han hecho bien las cosas, si bien no en toda la industria, pero se han hecho bien las cosas. Con el tema del trabajo infantil, pues es un lado desconocido que a lo mejor mucha gente ignora, pero se ha trabajado en inocuidad. En lo personal me dedico a la producción de tomate en invernadero y puedo decir que la calidad del tomate que se queda en el mercado nacional tiene exactamente la misma calidad que estamos mandando a Estados Unidos y Canadá. Tristemente no tiene el mismo valor, yo sé que no lo va a tener, pero yo sé que se puede hacer mucho porque hay mucho desconocimiento por parte del consumidor de lo que estamos haciendo como productores, no solamente en invernaderos. La gente no sabe cómo trabajamos, cómo hacemos la inocuidad, cómo trabajamos esa calidad, y es importante también informar de eso, porque aquí en México, pues de hecho un agrónomo no está bien valorado, apenas empieza como que a agarrar valor la profesión, pero mucho de eso también tiene que ver con lo que nosotros proyectamos de lo que hacemos y de lo que somos. Gracias, Eric. Pues un aplauso, Roberto, buen comentario. Creo que hay muy poco que agregar al comentario, lo dejó muy bien explicado Roberto. Nomás recuerdo una experiencia que me platicó mi extinto amigo César Campaña cuando estaba negociando con Walmart. Y Walmart, si ustedes lo recuerdan, empezó a imponer el tema de responsabilidad civil, de responsabilidad social en este país. Entonces Walmart hizo toda una serie de procedimientos donde entrevistaba a los trabajadores de manera al azar, hacía unas auditorías muy estrictas, se metía a los libros, veía lo que les estaba pagando. Y en una discusión que tenía precisamente con la persona que auditaba, bueno, ustedes son socialmente responsables, ¿sí? ¿Y qué hacen con todo el alimento que me hacen tirar por sus estándares de calidad? Va ligado, te lo recordé por lo que comentabas, ¿no? O sea, sí, muchas veces perdemos de vista que hay mucha gente que, como bien lo dices, no va a poder accesar la mejor calidad de los pepinos, tomates, berenjenas, berries, aguacates, lo que sea, ¿no? Y sin embargo, el manejo del alimento de las segundas y primeras también es un tema que muchas veces por ese tema de conservar los mercados se convierte en rezaga y pues, a veces ni a las vacas, ¿no? Entonces creo que hay muchos temas ahí, creo que ese es un tema de discusión amplísimo, pero muy buena intervención, Roberto, gracias. No sé si hubiera alguna más, no sé cómo vamos ya con el cóctel. Sí, ya estamos bien, ya podemos dar el banderazo de salida, perfecto. Pues si no hubiera ninguna pregunta más, quiero agradecerles mucho. Este primer día fue sumamente productivo, la verdad es que todo el día estuvo lleno el salón. Y pues no había nadie cabeceando ni distraído con el celular, o sea, y vaya que lo estaba yo checando, ¿eh? Entonces pues les agradezco mucho. Mañana empezamos a las 9:30, ojalá podamos empezar con la misma puntualidad. Tenemos también un panel muy interesante. Viene una personalidad de H-E-B precisamente para platicarnos lo que hoy hablamos, qué es lo que espera el consumidor final. Entonces esa plática creo que siempre hablamos de que queremos escuchar ese lado de la moneda, ¿no? Y bueno, pues salud. Creo que ya estamos listos para pasar aquí al cóctel, Erandi, ¿sí? Bueno, pues muchas gracias por su atención y mañana empezamos a las 9:30.